Buenas tardes, somos el equipo 5 y en este presente video vamos a mostrar una guía para realizar una entrevista de la manera más formalmente posible. Primero que nada, hay que establecer qué es la entrevista. La entrevista es un proceso de comunicación que normalmente se realiza entre dos personas. En este proceso, el entrevistador busca obtener información del entrevistado de forma directa. Para poder llevar a cabo una entrevista de la manera correcta, es necesario tener un proceso en el cual el primer paso es clasificar la entrevista que se va a realizar. Es de suma importancia conocer la clasificación, ya que de esto dependerá el proceso y el carácter que tomará la entrevista. Número 1. Según el ámbito de realización, ya sea que sea clínica, periodística o de trabajo. Número 2. Según su estructura. Quiere decir que será estructurada, semiestructurada o no estructurada. Cuando una entrevista es estructurada, quiere decir que las preguntas están establecidas desde un principio. Una semiestructurada es que tiene un poco de ambigüedad entre las preguntas que se van a realizar y se puede tomar un poco a la ligera alguno que otro concepto. Y la no estructurada es la entrevista más amigable al entrevistado, ya que las preguntas se van generando espontáneamente conforme se establece el proceso. Y el número 3, según el momento. ¿Qué queremos decir con esto? Pueden ser iniciales, de seguimiento o finales. Cuando son iniciales es cuando te acercas por primera vez al entrevistado. Las de seguimiento es cuando hay una entrevista previa a la que se está tomando en ese momento. Y la final, como el nombre lo dice, representa una entrevista que finaliza un proceso de seguimiento hacia la persona que se entrevista. Paso 2. Identificar el objetivo de la entrevista. En una entrevista, el entrevistador es el responsable de recopilar la información en forma veraz, fidedigna y oportuna. Es central su responsabilidad de el buen desempeño y cooperación en cuanto a acompañar y desarrollar óptimamente el trabajo. Una entrevista es una conversación que persigue un propósito. Dicho propósito depende de los temas que se... Paso 3. Generalidades de una entrevista. Previamente a la entrevista, el entrevistador debe tener presente que debe de generar un guión. Haber leído el guión de pautas varias veces antes del encuentro. A diferencia de la aplicación de un cuestionario, la guía de pautas es un instrumento de apoyo. Durante la entrevista, se contemplan los temas y las preguntas para abordarlos a modo de guía orientativa. Si el entrevistador conoce en detalles los temas a profundizar, el guión le dará solo un recordatorio a mano durante la charla, sin la necesidad de seguirla exhaustivamente. Tener presente el lugar y horas destinados para la entrevista. Y de igual manera, conocer las características que describen al entrevistado por las cuales fue seleccionado para realizar la entrevista. Grabar la entrevista. Se recomienda grabar la entrevista para agilizar la dinámica durante el encuentro y disponer así de un registro fiel del material recolectado. Deberán tomarse todos los recaudos para que la grabación resulte audible. Recomendaciones. Pruebe el dispositivo antes de la realización de cada entrevista. Grabe su voz y reproduzca la grabación de prueba. Asegúrese de que la velocidad del audio sea la óptima y que no esté en pausa. Asegúrese que tanto su voz como la voz del entrevistado sean alcanzadas por la grabación.
Ante la duda, durante los primeros minutos de la conversación, pida disculpas y pruebe si está grabando bien. Guarde la información inmediatamente en la PC de manera de reducir el riesgo de perder la entrevista. La entrevista. Durante el inicio, se deben de considerar los siguientes tres rubros: la presentación, la confidencialidad y la autorización. Es recomendable que la entrevista comience con una breve presentación del entrevistador y una explicación sobre el propósito de la misma. El entrevistado debe quedarle claro cuál es la finalidad de haber concertado esta entrevista en la que está participando. El entrevistador debe aclarar que no se personalizará ni asociará la información obtenida y que las opiniones serán analizadas en forma agregada entre todos los entrevistados que participan, si es que ese fuese el caso. Se debe solicitar, autorizar, para grabar, explicando que la finalidad de la grabación es para agilizar la toma del dato y que los usos de la grabación serán solo a los fines del análisis. Como nota, se recomienda generar un clima de intimidad y comodidad que resulte favorable para que el entrevistado pueda expresarse libremente. Paso número 5. La entrevista. Durante la entrevista es necesario que el entrevistador mantenga una actitud de interés durante todo el encuentro, esté compenetrado en la charla y en los emergentes que aparezcan. Adoptar una actitud crítica o de desinterés tanto a nivel corporal como gestual y verbal inhibirá de algún modo al participante para expresarse abiertamente. ¿Qué es el abordaje? El abordaje cualitativo se caracteriza por la posibilidad de profundizar. Esta profundización es la clave para obtener información que enriquezca la investigación. El entrevistador debe estar atento a las preguntas precisas y a la guía de pautas, pero sin descuidar lo que sucede durante la charla. Las preguntas de la guía de pautas siguen un esquema que va desde las preguntas más abiertas y generales a la búsqueda de datos más específicos. La atención latente del entrevistador es clave para seguir la entrevista según el tipo de entrevistado que tiene frente a él. Paso número 6. La entrevista durante el cierre. La entrevista se dará por concluida cuando el entrevistador considere que ya se han abordado todos los temas previstos en la guía de pautas y que se ha profundizado lo suficiente al respecto. Es aconsejable ofrecer al entrevistado un espacio de reflexión e incluso la posibilidad de ampliar algún tema en particular, o bien de realizar algún comentario o sugerencia sobre las acciones evaluadas o sobre la evaluación en sí misma. Agradezca el tiempo brindado y destaque la importancia de la opinión genuina aportada, que será de relevancia para el estudio correspondiente. En conclusión, para poder hacer una entrevista de manera correcta, debemos investigar el tema que vamos a abordar con el entrevistado para poder guiar de manera correcta las preguntas clave, para poder conocer la información que deseamos encontrar o que estamos buscando. Al guiarlo, utilizamos la estructura del proceso de la entrevista, manteniendo siempre al entrevistado cómodo, para que se le facilite transmitir la información correctamente. Siempre respetando las opiniones personales y no tratar de influenciar de manera negativa en el entrevistado. Al cierre de la entrevista, siempre agradecer el tiempo y la información dada de manera respetuosa. Gracias.